a todos y a todas. Desde el Hospital Departamental de Villavicencio le damos la continuación a las capacitaciones del Programa de Prevención y Control de Infecciones asociadas a la atención en salud. Quien les habla, Ana Cristina Suárez Ramírez, referente del programa. Dentro de los temas que tenemos que hablar este año y que tenemos que lograr competencias son las guías de precaución de aislamiento de pacientes. Básicamente vamos a tratar un tema muy importante que son sus objetivos y a dónde tenemos que apuntar para estos aislamientos preventivos y las medidas de precaución que tienen cada uno. Lo primero que tenemos que establecer, ¿para qué yo aíslo un paciente? ¿O para qué yo genero medidas de precaución frente a ese paciente? Uno, lo principal es prevenir. ¿Prevenir qué? La diseminación de microorganismos entre pacientes, entre las personas que vienen ahí, entre nosotros mismos los que atendemos a estos usuarios y estos pacientes, y en los que no se nos queden en los reservorios, que son los equipos, la cama, el colchón, ¿sí? Otro es poder cortar las cadenas de transmisión. Cada agente y cada microorganismo tiene una forma de transmitir la enfermedad. Entonces la idea es cortar esas cadenas de transmisión. Uno es disminuir la incidencia. ¿La incidencia de qué? De casos nuevos de infecciones asociadas a la atención en salud. O sea, que se nos convierta a una atención segura y más no insegura. Y otro es racionalizar todos nuestros recursos. ¿Sí? No todos los aislamientos son a perpetuidad y adicionalmente nos permite dar una mejor atención a nuestros pacientes. Tiene un panorama de riesgos y el panorama de riesgos se basa en la triada epidemiológica, o sea, desde el reservorio, desde la gente, cómo se transmite y el huésped. Entonces en esta gráfica podemos ver cómo los reservorios y las mismas personas se nos convierten en seres en las cuales se puede conservar todos los agentes y los microorganismos y por qué necesitamos que se hagan esas cortes de transmisión, ¿cierto? Ese bloqueo de transmisión para que no le llegue a otra persona y lo podamos enfermar. Hay unas directrices estándares y hay otras directrices basadas en la transmisión. Nosotros en este momento, en este apartado, vamos a hablar sobre las directrices para las precauciones de aislamiento. Entonces, vamos con las precauciones estándar. Las precauciones estándar siempre han existido, nunca han pasado de moda, son 6, ¿sí? Y las medidas de precaución son siempre las que tenemos que usar nosotros para la atención integral de pacientes y para manejar una atención segura. Lo primero y lo esencial y lo que hemos trabajado durante este año y medio en la cual estamos con emergencia sanitaria es el tema de higiene de manos. Si usted tiene la posibilidad de tener dentro de su servicio, dentro de su unidad o dentro de la parte en donde se encuentre ubicado agua y jabón, o sea, un lavamanos, un sitio en donde se pueda secar las manos, use el agua y use el jabón, lávese las manos con agua y jabón. Si no, pues hay sitios en donde no vamos a tener, entonces use el alcohol glicerinado. ¿Listo? Otro punto y esencial que hace parte del autocuidado de nosotros es el uso del equipo de protección personal. ¿Sí? Cómo se usan los guantes, cómo se usan las batas, cómo se usa el tapabocas y cómo se usa el N95. El tapabocas es el azulito y el N95 es el que nosotros nos dan acá, que tiene una marca aquí, tiene el N95. Las monogafas o la careta, que también nosotros tenemos dentro de nuestro servicio. Tercer punto, importantísimo, que no se nos puede olvidar, la limpieza y la desinfección. ¿En dónde? En equipos. En parte inmobiliario, en los instrumentos, en los dispositivos para el cuidado del paciente. Todos estos puntos hacen parte esencial en el manejo de la atención segura de pacientes. Cuidado del medio ambiente. ¿Cómo usted va a desechar la basura? ¿Sí? Todo lo que son residuos hospitalarios. ¿Cómo se debe de manejar la lavandería y la ropa hospitalaria? Y esencialmente cómo vas a desechar todos los cortopunzantes que deben de ser en sitios adecuados porque están manejados dentro de los guardianes. Entonces eso hace parte también del cuidado del medio ambiente. Lo que les venía diciendo, el manejo de la ropa intrahospitalaria, sábanas, todo lo que es desechable en este momento en todas las zonas respiratorias tienen que tener unos cuidados especiales. Entonces, y las prácticas seguras de inyección, o sea, de inyección básicamente es, siempre tienen que utilizar la técnica
No administre medicamentos con una jeringa a varios pacientes, eso es regla de oro, usted no lo puede hacer. Utilice equipos de administración e infusión de líquidos para un solo paciente, en la medida que se pueda. Solo use viales de dosis única. No administre medicamentos de viales o ampollas de dosis única a varios pacientes, acuérdese de la transmisión cruzada de enfermedades, ¿sí? Si se debe de utilizar viales multiusos, tiene que usarlo con agujas y jeringas estériles. Eso es en casos extremos, que realmente no tengamos la posibilidad y tengamos que hacer preservación de esos medicamentos. En este momento tenemos una serie de medicamentos, pero que en este momento todavía no nos los entregan en una dosis. No utilice bolsas o frascos de solución intravenosa como fuente común de suministro de pacientes. O sea, que usted no vaya a guardar todos estos unidosis digamos en cosas o en bolsas en que se fueron usadas o están dadas para otro uso, ¿sí? En resumen, digamos que cuáles son las medidas de precaución que usted debe de recordar, ¿sí? El tema del lavado de manos, higiene de manos, el uso de guantes, el uso de la bata, ¿sí? El uso del tapabocas y de las monogafas, ¿sí? Para protección ocular. ¿Cómo debes de tú descartar los cortopunzantes, ¿cierto? En donde no tratar de encapuchar, ¿cierto? Esa es otra cosa. El tema de los resucitadores, los ambúes, es necesario de que sea unipersonal, sea desechable. Y el manejo de la ropa y la basura. 6 cosas que no podemos olvidar en el manejo y en la atención integral del paciente. Esto no ha pasado de moda, esto siempre ha sido así. Entonces tenemos que recordar, ¿listo? ¿Cuáles son las directrices basadas, directrices de precaución basadas en la transmisión? Era lo que yo les decía, digamos que nos basamos en el agente, en el huésped, ¿sí? Para hacer, entonces en el hospital departamental los manejamos con el símbolo de la mano abierta diciendo pare y mírenme, ¿sí? Y dice así abierta, y para el color morado le designamos las medidas de precaución de aislamiento para contacto. Entonces, hay 5 cosas que cuando usted le dice el doctor, el médico, especialista, este paciente le merece hospitalización con aislamiento para contacto. Entonces usted tiene que recordar, ojo con 5 cosas que usted siempre debe manejar en el aislamiento. Higiene de manos, ¿sí? Uso de los elementos de protección personal. ¿Cuáles son los que nosotros vamos a usar frecuentemente cuando nosotros tenemos un aislamiento con contacto? Guantes, esencialmente guantes, la bata desechable, ¿cierto? Y especialmente si se puede, o desinfectar frecuentemente el material clínico de uso individual, o sea, el fonendoscopio, ¿sí? El equipo de órganos, siempre y cuando se pueda. Si no, se desinfecta y se deja un desinfectante, que el de nosotros es el glutaraldehído al 2% que tenemos en nuestro hospital y que se llama Kiruger Plus. Las visitas son restringidas. Siempre cuando vean esta mano, ¿sí? Hay que también educar a nuestros pacientes y acompañantes de que las visitas son restringidas, no son permanentes, ¿sí? Y hay que acondicionar esa habitación para que esa persona pueda tener, digamos, un aislamiento contacto con una habitación individual. En este momento, digamos que la contingencia, y dependiendo del microorganismo y de la gente en la cual el paciente por la cual está siendo aislado, es necesario, ¿sí? Es necesario, digamos, establecer cuándo el paciente puede quedar con habitación unipersonal o bipersonal, o puede estar en un aislamiento cortizado. Esos 3 tipos de aislamiento se pueden hacer, y eso depende mucho de la dinámica de la circulación de cama. Como estamos en momentos contingenciales y de emergencia, en donde pues la cama es una prioridad y el buen uso de la cama, entonces es necesario saber que nosotros podemos hacer aislamientos cortizados. Y los aislamientos cortizados también han existido en toda la vida, ¿sí? Para poder dar disponibilidad de cama. Digamos que cama unipersonal en este momento de situación de contingencia y de emergencia no se puede dar. Lo que sí se puede dar es un aislamiento bipersonal con algunas condiciones, y lo mismo aislamientos cortizados de pacientes. Las medidas de precaución por gotas,
¿sí? Que están de moda, digamos que son las que más en este momento frecuentemente las estamos usando, ¿cierto? Nosotros las tenemos básicamente simbolizadas en nuestro hospital, ¿sí? Con el color azul. Ella tiene 4 medidas que no se nos pueden olvidar. Otra vez, higiene de manos. En la higiene de manos debemos de tener también en cuenta el tipo de mascarilla quirúrgica que vamos a usar. Aquí ya nos exigen la mascarilla quirúrgica. En el otro, si se dieron cuenta en el contacto, si el paciente solo tiene aislamiento por contacto, no hay necesidad de mascarilla quirúrgica o algún acondicionamiento. Mascarilla quirúrgica, uso de guantes, ¿sí? Y las visitas siguen siendo restringidas. O sea, volvemos al mismo tema de educación a los pacientes y a los visitantes frente a estas zonas cuando tenemos eso. La aérea, la más conocida de todas desde que la hemos trabajado por la pandemia del SARS-CoV, ¿sí? Y la que hemos reforzado constantemente. Esto es necesario que la aprendamos, son 4 cosas y que tienen unas medidas especiales. Entonces está la mascarilla con filtro, que es la que nosotros usamos, que es el N95, ¿sí? En este momento hay 2 marcas en este hospital, que es en UNITA, ¿sí? El N95, ¿sí? Si ven, aquí viene el código KN95, ¿sí? Y el quirúrgico que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos acá, ¿sí? Entonces, para vía aérea el requerimiento es necesario usar el N95. Lo usamos en dúo porque realmente por la disponibilidad del N95 nosotros aumentamos la capacidad y la biodisponibilidad, no reutilizamos, no lavamos los N95, siempre entregamos uno nuevo, pero dependerá mucho también del manejo y del uso que le demos a estos N95, también la capacidad operativa de ellos. Importantísimo con esto, con que hay que reforzar. Las puertas de las habitaciones deben de mantener cerradas. En eso estamos fallando mucho, ¿sí? Pues, por el calor, por la humedad, todo eso. Entonces la gente se siente que se acalora, se abochorna. Esto deja de tener sentido cuando nosotros no mantenemos las habitaciones cerradas. Y eso hay que también educar a los visitantes y a nuestros acompañantes y familiares. Higiene de mano, mira, aquí es fundamental higiene de mano frecuentemente, visitas restringidas e incluso prohibidas. Bueno, entonces eso es como de las cosas que quería mencionarles frente al tema. Pongámoslo más operativo, ¿cómo usted lo va a hacer en los servicios cuando usted diga, le toca trabajar en el área naranja? El área naranja, nosotros aquí lo llamamos área naranja, en las zonas en donde tenemos aislamientos respiratorios y usualmente por aerosoles y gotas. ¿Listo? Entonces las medidas de control a nivel hospitalario, ¿cuáles son? El tema de higiene de manos, mantener el distanciamiento social, uso y manejo de los elementos de protección personal, la limpieza y desinfección de superficie de equipos biomédicos y la detección temprana del sintomático respiratorio. Y eso lo estamos hablando para el tema de cuando tenemos aislamiento respiratorio, ¿sí? Los 5 momentos, nunca se les puede olvidar los 5 momentos de la higiene de manos, ¿sí? Cuando usted toca al paciente, cuando usted está, antes de usar, digamos, cualquier dispositivo del paciente, después de que usted toca al paciente, toca un fluido, toca un dispositivo. En esos momentos usted tiene que pensar en que se tiene que higienizar las manos. Y ojo, también se tiene que pensar en higienizarse las manos cuando se toca cualquier cosa del paciente, la cabecera, las barandas, el atril, todas esas cosas usted tiene que pensar en higienizarse las manos. El uniforme quirúrgico, ya sea de algodón o SMS, la bata quirúrgica con tela SMS. ¿Qué significa SMS? Porque todos me dicen, ¿eso qué es? Entonces la S quiere decir que es antifluido, o sea que es antiespástico, o sea que no deja retornar el líquido, ¿cierto? El filtro de barrera es el metroblón, o sea es un tipo de, sí, digamos, de tela que nos permite hacer una barrera entre lo que está afuera y lo que está dentro, ¿cierto? Y otro S, que es otra parte antifluida. Digamos que como nosotros nos acaloramos, generamos calor, sudor, entonces la barrera que yo genero, la mitad de la barrera hace que
tanto no me ingrese líquido, pero yo tampoco expulse líquido hacia el exterior. O sea, digamos que hace la misma relación que hacemos con el tapabocas. No nos ingresa nada, no botamos nada hacia el interior. ¿Listo? El respirador con filtro, ¿sí? Aprobado por la NIOSH, ¿sí? Por eso viene catalogado como Ns. Los N95, el 95 quiere decir la clase de filtro que tiene, ¿sí? Hay 95, hay 99 y al 100%. 95 pues que queda como un cierto porcentaje que en la cual no pueda generar espacio en el filtro, por eso nosotros hacemos distanciamiento social, ¿sí? Por eso, porque la mayoría de lo que nosotros tenemos de respiradores solo llegan hasta un 95% de filtro, de ahí el principio del distanciamiento. Entre más distanciado está, la probabilidad de que me llegue la gota es muy baja, ¿sí? Entonces, por eso es el 95%. ¿Listo? Vienen catalogados por N, por P y por R, que es el nivel de eficacia, ¿sí? O sea, digamos que ahí tú vas a encontrar P100, P95, P99, ¿sí? Para uso hospitalario y para el manejo del SARS-CoV está bien que lo manejemos con el 95. Alcanzamos, ¿sí? Para otros no alcanzamos, digamos que el N95 no sería útil para el antrax, ¿sí? O sea, nos tocaría un R100, ¿sí? Entonces digamos que eso es lo que significa esos códigos. Las medidas de la mascarilla quirúrgica, en esto sí me quiero detener un poquito. Acuérdense que la mascarilla quirúrgica tiene dos colores, ¿sí? Hay unas que es de un solo color, que es blanco, unicolores, que las he visto amarillas, rosadas y demás. ¿Cómo lo diferencias? ¿Por qué lado yo puedo ver? Entonces digamos que la primera cosa es donde está la cintilla, en donde se adhiere a la nariz, ¿cierto? Y una es muy opaca, un lado es muy opaco y el otro es brillante. Entonces la parte brillante siempre va afuera porque es lo que está impermeabilizado. Es el principio de lo que yo les decía de la bata. Entonces todo lo de algodón me genera una barrera absorbente porque lo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, la mayoría del porcentaje es agua. Y cuando tú expulsas, hablas, expulsas gotas de saliva y entre esas agua, lo que hace esas gotillas es llegar aquí, humedece la parte algodonosa, pero como aquí está impermeable no la permite sacar. ¿Listo? Los guantes tenemos de dos materiales, de látex y de nitrilo. Nosotros tenemos en el hospital de los dos sirven, ¿sí? Para manejo de pacientes. Pero lo principal con el manejo del guante es ese procedimiento que usted va a hacer. Tiene que tener muy en cuenta eso, pero el principio más fundamental que usted tiene que tener en cuenta es que si usted se pone el guante con la mano sucia no hiciste nada. O sea, tienes que higienizarte las manos. Lavarte las manos es el principio principal que tenemos que trabajar. El tema de las monogafas y las caretas. Es muy importante que lo usemos en aislamiento por aerosoles, porque muchas veces, digamos, dejamos superficies al descubierto, los que no usamos gafas. Entonces esto nos permite hacer una medida de contención. Acuérdate que la conjuntiva es una mucosa directa, entonces por ahí si la persona nos habla y está sin tapabocas, pues nos va a llegar directamente gotitas microscópicas a nuestra conjuntiva y por ahí podemos también contagiarnos. Distanciamiento social es muy importante. Acuérdense que pues ellos tienen un nivel de eficacia y ayuda al fortalecimiento de esa eficacia de que nosotros mantengamos un distanciamiento social. El manejo de las habitaciones respiratorias. Todos dijeron, bueno, ¿qué cambio hicieron? Hicieron una puerta más. ¿Sí? Realmente lo que hicimos fue dividir la habitación. La habitación la pusimos como, digamos, un área sucia, un cuarto, ¿sí? Y en ese cuarto la pusimos básicamente allá es donde está el paciente respiratorio. Esa es una forma de decirle al funcionario, trabajador, tanto al acompañante como al visitante, que allá es una zona de cuidado, ¿sí? Digamos de cuidado y que está permanentemente vigilante. Cierra la puerta, mantener cerrada la puerta. Sigue el siguiente espacio en donde usted se higieniza las manos, en donde usted se pone los CPP, que es digamos que el área limpia, ¿sí? En este momento nosotros trabajamos con puertas de perilla, ¿sí? Entonces, cuando usted se hace el lavado, por eso en esas áreas, digamos,
en esta primera área, cuando usted ingresa, hay un lavamanos y hay jabón. Cuando usted tiene la oportunidad de tener un lavamanos, lávese las manos con agua y jabón, no utilice el alcohol, ¿sí? El alcohol también es útil, pero cuando tú tienes la oportunidad de tener agua y jabón, hágalo con agua y jabón, que es mucho mejor, ¿sí? Se seca la manito, se pone los EPP, coge la perilla de la puerta para ingresar, ¿cierto? A ingresar a la habitación. Al coger usted la perilla, cogió una superficie o un entorno. ¿Se acuerda de los 5 momentos de la higiene de manos? Ahí te dice que cuando tú coges una parte del entorno de la habitación, ingresas, tienes que higienizarte la mano. Para eso está el dispensador de alcohol ahí en cada habitación. No es para desperdiciar, es para que tú lo hagas, porque en esa área es donde tú vas a usar más el alcohol glicerinado, porque vas a estar en contacto con el paciente. Cuando usted sale de la habitación, coge otra vez la perilla, ¿sí? Entonces sales y cierras la puerta. Entonces, ¿qué? Pues saliste de un entorno contaminado, entonces cierras la perilla, pues la perilla va a quedar otra vez sucia, ¿sí? Entonces tienes que volverte a lavar las manos, te lavas las manos y empiezas a retirarte tus elementos de protección personal. La segunda puerta, dices, bueno, cogí la perilla otra vez, y salgo de la habitación. ¿Por qué afuera de cada habitación hay alcohol glicerinado? Pues porque tuviste otra vez una puerta con una perilla que posiblemente usted tiene que desconfiar de todos. No sabe si su compañero o su compañera o el visitante o el familiar realmente hizo todo este proceso. Entonces es posible que esa perilla esté sucia. Entonces usted tiene que volverse a higienizar las manos. Estos son los pasos al ingreso, ¿sí? Que es donde nosotros queremos dinamizar un poco más de cómo es el proceso cuando usted ingresa al paciente. Cuando usted va a salir a hacer una pausa activa, porque pues entre paciente y paciente, digamos que tenemos que hacer una pausa activa para poder registrar absolutamente todo lo que hemos tenido del paciente. Una última cuña, ¿sí? Es cuando salimos de aquí del hospital con los vestidos médico-quirúrgicos. Usted sale con los vestidos médico-quirúrgicos de tela que tiene el hospital. Eso genera menos disponibilidad, porque usted se los está llevando para su casa. Resulta que no nos está dando la oportunidad de nuevamente de retorno, de hacerle lavado y retornarnos nuevamente a los servicios. Les queremos dar esta recomendación de que no hay que llevarse esos uniformes. Listo. Entonces digamos que esto es, digamos, de las cosas que tenemos que tener en cuenta para las medidas de precaución de aislamiento. Les agradezco muchísimo la atención prestada. Recuerden de que va a haber un pretest y un posttest para esta capacitación. Les agradezco, muchas gracias, feliz día.